Muy buenas tardes, bienvenidos todos en nombre de Ediciones de la Discreta a este acto de presentación del último libro que ha salido de nuestras prensas. Los otros clásicos, una colección de sonetos escritos por poetas españoles en los siglos XVI y XVII, poetas o poco conocidos o completamente desconocidos, al menos para la mayoría de los lectores. Escrito por José Ramón Fernández de Cano y Martín, que está aquí con nosotros. Cuando José Ramón planteó el proyecto a la editorial, fue acogido con entusiasmo, porque todos pensamos que la persona mejor indicada para hacer este proyecto era él. Alguna vez le he oído decir a José Ramón que él ha leído todos los sonetos que se han escrito en español. Y bueno, entre los conocimientos y la experiencia lectora poética, creo que es la persona indicada para hacer este libro. Otra cosa que quería resaltar, porque durante estos días ya ha habido grandes elogios, acaba de salir el libro y ya ha habido grandes elogios hacia esta edición. En programas de radio, Andrés Amorós y Luis Alberto de Cuenca lo han puesto por las nubes, y siempre se señala la calidad de los poemas antologados, y a mí me gustaría resaltar que no sabría, en muchos casos, no sabría con qué quedarme, si con los poemas o con los comentarios que acompañan a cada uno de los poemas, que me parece que son piezas, pequeñas piezas, que en el original eran de 14 líneas, deslumbrantes, brillantísimas, todas ellas, son pequeñas obras maestras, todas. Alguna vez Borges dijo que habría que hacer una historia de la literatura sin tener en cuenta a los autores o sin nombrarlos, porque lo que importa son las obras, y un poco eso es lo que ha hecho José Ramón en este libro. De hecho, en uno de los textos que acompaña dice no hay poeta, hay sonetos, algo así, algo parecido dice. También quería comentar que a medida que he ido leyendo este libro, me he acordado mucho de un profesor que tuve en la universidad, que no sé si José Ramón, no lo he hablado con él, no sé si él lo tuvo también, Antonio Prieto, que daba precisamente literatura de los siglos XVI y XVII. Antonio Prieto siempre nos estaba animando a los alumnos a investigar y a rescatar a los muchos, sobre todo poetas, decía él, que permanecen desconocidos, poetas de esa época, que permanecen desconocidos y que no tienen ediciones modernas. Y lo que pensaba leyendo este libro es que José Ramón ha agotado completamente esa investigación y los ha rescatado a todos. Es la sensación que uno tiene. Bueno, ahora voy a pasar la palabra a Santiago y a José Ramón. A José Ramón supongo que no hace falta presentarlo. Solamente con la edición de este libro sería suficiente presentación. Pero además es conocedor no solo del Siglo de Oro, sino también de aspectos más particulares. Es un experto cervantista, es un gran conocedor de literatura erótica, ha escrito biografías, reseñas y un largo etcétera. Santiago López Navia es también un magnífico escritor, magnífico poeta, ensayista, también especialista en Siglo de Oro y en Cervantes. Su firma es habitual en congresos cervantinos.
Y bueno, sin más, paso la palabra a Santiago López Navia. Muchas gracias, Emilio. Para que no haya ninguna duda, donde Emilio formulaba una sugerencia, yo digo expresamente que nadie salga de aquí sin hacerse amigo de la discreta. Es decir, creo que no se puede decir con mayor claridad. Todos aquellos que aún no lo sois estáis perdiendo el tiempo vigorosamente y es un lujo que no podéis permitiros. Dicho esto, yo quiero expresar un sentimiento muy sincero de felicidad. ¿Por qué? Sencillo. Primero porque presentamos un libro extraordinario y la felicidad que a los discretos los embarga en esta tarde es una felicidad larga, degustada, que viene viviéndose desde el proceso mimado de la gestación y el alumbramiento del libro, incluso me atrevería a decir de la concepción, porque cuando estaba en su fase embrionaria ya empezamos a disfrutarlo y empezamos a convivirlo. Llegados a este punto, como también me ha tocado en suerte y ha sido mucha, ser el prologuista del libro, hago lo que yo hago siempre que participo en una mesa como prologuista, que es leer mi prólogo. No tiene ningún sentido hacer otra cosa, creo que es la solución más honrada. Primero porque carece de sentido que yo diga de otra manera lo que ya tengo dicho, por lo tanto, debo ser coherente con mis palabras. En segundo lugar, porque por lo menos consigo que al menos 60 personas lean el prólogo. Y en tercer lugar, porque esas 60 personas ya no tienen que leerlo. Creo que son 3 razones suficientemente poderosas como para que yo me salga con la mía, ¿de acuerdo? Y repito, por encima de todo, porque invoco el principio de honradez que tiene que reivindicar el autor de un prólogo. ¿Por qué repetirse con otras palabras cuando ha escrito lo que ha escrito? Por aquello de rendir homenaje inmediato al juego barroco, tan presente y celebrado en los otros clásicos, vamos a partir de un oxímoron y vamos a atrevernos a hablar de poesía imprescindible, precisamente en los días que vivimos. ¿Puede hoy la poesía sentar plaza de cosa imprescindible cuando las humanidades, y en especial el estudio de la literatura, se arrumban en los archivos de los planes de estudio por malos de los pecados de nuestros gobernantes de todo signo? ¿Puede hacerlo en estos tiempos malos para la lírica, en los que una buena parte de los poetas se debaten entre el pesebre del cenáculo y las concesiones a la popularidad, dejando a veces a la poesía en el peor lugar a pesar del acierto, la profusión y la veracidad de una buena parte de quienes la cultivan? ¿Y puede hacerlo en estos días en los que acaso se cuentan más poetas que lectores, salvo los que con todo derecho, faltaría más, que lo que importa en el fondo es que la poesía se lea y perviva, hacen el caldo gordo a una poesía mediática y favorecida por las veleidades de un gran público que prefiere mojarse superficialmente en la salpicadura de la fama del poeta antes que sumergirse en el baño profundo de la lírica con mayúsculas? Es más, atrevámonos a hablar, por rizar el rizo, de libro imprescindible, obviando, por previsible y facilísima de rebatir, cualquier argumentación al uso. Algunos románticos irredentos que nos empeñamos en reverenciar, o cuando menos en ennoblecer, lo que otros consideran un punto menos que inútil, sí creemos que la poesía y los libros son imprescindibles, pero dispuestos a conceder razones y a recuperar tierra quemada, nos conformamos con hablar, rebajando nuestras pretensiones, de poesía necesaria y de libros necesarios. Y digo esto porque este es un libro muy necesario, que encierra un sabroso tesoro de poesía muy necesaria. Y lo digo con la grandísima felicidad que me produce verlo acabado, porque lo he visto nacer y crecer, junto con otros privilegiados, hasta convertirse en esta gozosa realidad. Sé muy bien que esta es la misma felicidad que experimentará, paladeando las delicias de esta selección, el lector codicioso de joyas áureas, por decirlo con palabras de José Ramón Fernández de Caro y Martín. Ve aquí, en fin, afortunado lector, esta antología, única por tantas razones, que es vivero de sentimientos tan diversos y a veces encontrados como la emoción, el humor, la nostalgia, la introspección, el alarde, el juego y el pesimismo, entre tantos otros, y que reserva un lugar especial para los muchos enigmas que, como ese último verso ilegible del soneto de Fray Juan Farfán, o la identidad cierta y completa del licenciado Dueñas, aún cela, esquiva y juguetona, como de ella se espera, la musa áurea. Una antología de lo humano en todas sus dimensiones, que no otra cosa es y será la poesía, mientras resista a los enviones de la mediocridad y la indolencia, frente a las cuales siempre se alzará, fiera y tenaz,
la agreste y al tiempo frágil turba de los poetas. Gracias, José Ramón, por este libro. Esto que les tengo que comunicar es un escrito de mi señor el conde de Abascal, que no ha podido asistir, y no quería por menos de estar La mesa aquí se pone presente, en pie, el conde de Abascal, ¿no? Aquí de presente. Yo me quito el sombrero al hablar de mi señor el conde de Abascal y comienzo así. Caros discretos, dice mi señor. Corrido estoy de haber recibido, por más que me afanen intuir por parte de vuesas mercedes, cierta cumplida voluntad de agasajarme, una invitación para que concurra a no sé qué evento donde se persigue festejar los ripios cueros de una legión de poetastros vanos, de numen flaco, aliento tísico y vuelo quebradizo y alicortum, hasta ahora justamente arrojados en las mazmorras del olvido. ¿Soy yo, por ventura, pariente o deudo de estos menguados versificadores? ¿Ya no se usa en la corte este recto decoro que enseña a discernir entre la alta poesía y la trova chusca y cazurra del coplero? ¿Qué será lo próximo? ¿Invitarme a una pelea de gallos entre raperos? No acudiré, sobra avisarlo, mas habréis de oír mi parecer mal que os pese, si alguno me hace la obligada merced de leer en voz alta este soneto. Voy a hacerle la merced a mi señor el conde. Clasicastros de pluma en raso vuelo, sin pudor imprimís, profesorzuchos. Bates no ya bastantes, sino muchos, mochos de mecha sobre el patrio suelo. Pobre Parnaso, puticlub modelo, do quien paga penetra en sus cuartuchos. Ya Castalia deviene en aguaduchos, y el búho de Minerva en vil mochuelo. Ya los que otrora laureados fuimos, encebollados somos, pues vertemos llanto al oír que son nuestros hermanos. Mas no somos hermanos, sino primos, lejanos del rimar de aquestos memos, de númenes y nanes, sino enanos. Yo voy a ser necesariamente breve porque creo que toda presentación de un libro tiene que cumplir dos objetivos, que son vender y beber. Vender para el editor y beber el resto de los que estamos aquí, pues, que acabe cuanto antes para pasar a la segunda fase, que es la que nos interesa, que es la de que echaba en falta tan recientemente nativo, que es la de las ¿no? Yo el primero, por eso digo que voy a ser breve necesariamente. En el orden y la disposición de autores y poemas, el único criterio que he seguido ha sido el de mi libérrimo y antojadizo albedrío, aliado casi siempre con los caprichosos links de la memoria. Unas veces la presencia dominante de un tema o motivo, la rosa, el ruiseñor, me ha traído al caletre otro soneto en el que se aborda un asunto semejante. Otras veces el hilo de continuidad ha venido trenzado por azares y coincidencias tan disímiles y arbitrarios y desde un punto de vista del rigor académico tan aparentemente poco significativos como el origen, que fuesen todos del mismo pueblo, la orden religiosa, la clase social o incluso el apellido del poeta. Y aquí es donde digo, si un nuevo hispano traía a colación a otro, un jesuita a su cofrade de orden, un noble a su par y, por ejemplo, un Juan de Salinas, San Manuel de Salinas, conde de Salinas. ¿Te he explicado, no? Eso es como lo he ido haciendo. ¿Qué objetivos perseguía? Pues ya digo, un poco el público, el general, el confesado, el que se justifica uno cuando va a la editorial. Esto es, pues eso, rescatar o rehabilitar de este centenar, no voy a decir todos ni mucho menos, porque hay algunos intencionadamente de segunda fila, pero bien conocidos, ¿verdad? Pero rehabilitar a determinados poetas de los que nadie se acuerda ya, a los que nadie ha leído y que siempre tienen, como bien ha recordado Emilio, que me gusta decir, que no hay poetas sino poemas, siempre tienen a lo mejor un poema o dos porque salva
su trayectoria, ¿verdad? A lo mejor no son poetas excelsos en el conjunto de su obra, pero que individualmente basta con, la poesía es así, basta con una joya para pasar a la historia y no hace falta haber escrito 400 libros para acreditar el título y la condición de poeta. Entonces ese es un poco el objetivo público, digamos, confeso. Realmente el particular, pues ya lo han deducido de todo lo que he dicho, mi propia diversión, el entretenerme haciendo los comentarios en ese juego que me impuse, que ha recordado a los dos ponentes de la mesa, de decir, si el soneto tiene 14 endecasílabos, es una falta de decoro hacer una sola línea más en prosa. Entonces todos los comentarios tenían porque luego la tipografía de la imprenta lo cambia, ¿no? Pero tenían en mi original pues 14 líneas, ni una más, y entonces 14 líneas tenía que decir y condensar todo lo que tenía que decir, y eso ha sido un ejercicio literario interesante. A mí me ha gustado, ¿no? Pues en muchos casos son poetas muy poco conocidos, que hay muy poco que contar, pero en otros sí que había, y además en los poetas de los que hay poco que contar, pues a lo mejor hay mucho que hablar de su soneto, ¿no? Y había que constreñir todo eso a las 14 líneas, y yo creo que eso ha sido un poco también el motor para conseguir ciertos textos que luego, como a mucha gente como a Emilio, que lo han destacado ya, y a Santiago, pues le ha gustado y lo han celebrado, ¿no? Ya he dicho, hacer mi álbum y por ejemplo, pues entretenerme vamos a hablar un poco de los autores, ya estamos en los poemas, estamos hablando mucho de nosotros, ¿verdad? Y realmente los protagonistas son los cielos. Entretenerme pues en sacar a lo mejor un detalle, un aspecto de algún poeta pues que me interesaba mucho a pesar de que fuese conocido. Por ejemplo, en la entrada décima, por aquello del número 10, que era de privilegio, se lo quise dedicar en principio de las pocas cosas que están motivadas, ¿verdad? Porque ya digo que iba yo azarosamente poniendo y tal, pero se la quise dedicar a uno de mis poetas predilectos del siglo de oro, el madrileño don Gabriel de Bocángel y Unzueta, ¿verdad? Poeta colosal, no es un poeta cualquiera que esté aquí especialista, simplemente conocedor de la materia, no es un poeta desconocido ni mucho menos, ha sido editado, ha sido estudiado, ¿verdad? Pero siguen teniendo ese marbete, siguen recibiendo esa etiqueta de poetas menores. ¿Por qué? Pues porque están al lado de obras de Lope, de Calderón, de Góngora, de Quevedo, es decir, entonces evidentemente rodeados de esas estrellas, pues cualquier poeta sería menor, pero en cualquier otro siglo, esto sí que hay como un acuerdo entre los sigladoristas, en cualquier otra época un Bocángel pues hubiese sido un poeta de primera fila. De todas formas, ¿qué ocurre? Pues que por aquello de que siguen siendo poetas menores, ¿verdad? Esto lo llamo yo en mi libro, un poco con humorísticamente, poetas menores ya muy creciditos, ¿no? Porque ya son muy mayores, son poetas grandísimos, colosales, ¿verdad? De todas formas, siguen sin estudiarse, sin estar en los manuales, sin estudiarse en las escuelas, ¿verdad? Pues porque no hay tiempo, o porque siempre tenemos que ir a Góngora, Quevedo, Lope, Calderón, Tirso, San Juan, Fray Luis, bueno, las grandes figuras que todos conocemos, ¿verdad? Entonces, si uno, por ejemplo, voy a recordar el soneto magistral de Bocángel, el que sirve de prólogo a su obra La lira de las musas, soneto donde va a decir que el poder de la palabra poética es tal que él es capaz de hacer, nada más empezar su obra, que quien jamás ha sentido amor confiese que está enamorado. Ese alarde del poeta, es decir, no solo el poder de la palabra poética tiene este alcance, sino yo como gran poeta también lo puedo hacer, ¿no? Y eso se ha destacado mucho, este primer verso y sus concomitancias con un verso donde nace de Petrarca, con su paso luego por Portugal a través de Camões. Esto la crítica lo ha señalado, pero no ha señalado, por ejemplo, una cosa que a mí me gusta destacar, que es el final. Estén atentos y verán cómo lo que hace Bocángel es elevar a categoría poética, lírica, de forma prácticamente mágica, algo tan frío aparentemente como es un silogismo, un ejercicio de la lógica. Es que el poema acaba así, en cambio, y no tiene nada de la frialdad, tiene sus dos premisas, su conclusión, pero entonces, esto es por ejemplo lo que me gustaba destacar en ese comentario de 14 años. Escuchen el poema, dice: yo cantaré de amor tan dulcemente el rato que me hurtare a sus dolores, que el pecho que jamás sintió de amores empiece a confesar que amores siente. Verá como no hay dicha permanente debajo de los suelos superiores, y que las dichas altas y menores imitan en el suelo su corriente. Verá que ni en amar ni alguno alcanza firmeza, aunque la tenga en el tormento de idolatrar un mármol con belleza. Porque si todo amor es esperanza y la esperanza es vínculo del viento, ¿quién puede amar seguro en su firmeza?
Si amor A es B y B es C, pues A es C. No hace falta decirlo así, se ha conseguido un final maravilloso, un tercero maravilloso, haciendo un ejercicio de la lógica. Estas cosas no se ponían, no he visto yo puestas de relieve, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor me gustaba, más que indicar cosas de Boccaccio, que están más que publicadas y tratadas, pues destacarlo aquí, ¿verdad? Otras veces no he ido a explorar esto, han sido los menos 8 o 10 poetas, que, como ejemplo de que los muy mayorcitos, digo, siguen prácticamente preteridos, pues estaban, ya lo ha mencionado Santiago, creo, por los Argensola, Figueroa, poetas de sobra conocidos para que den un poco de interés por la lírica áurea, ¿verdad? Pero a veces pues no era así. Por ejemplo, para divertirme, pues un soneto en este caso que yo creo que el que exhumó de la Biblioteca Nacional fui yo, ¿no? El soneto de Jerónimo de Barrio Nuevo, autor muy conocido por sus avisos, por ser, se dice entre comillas, el primer periodista, un periodista del siglo XVII, porque mandaba noticias, pero no he estudiado en su poesía, y yo encontré una poesía erótica, una poesía festiva, al lado de, me gustaban estos autores de la época, de otra poesía religiosa, una mezcolanza, y por ejemplo tiene un soneto muy divertido que yo tenía que contar porque me gusta, simplemente es un ejercicio de entretenimiento, ya digo, coleccionar mis cromitos, pues este era llamativo, ¿verdad? Soneto que dedica a esa figura que conocen también los estudiosos de la época clásica, que es el devoto o el galán de monjas, ese caballero que iba un poco a la reja del convento o al torno, hasta donde dejaban llegar, a hablar con una monja, pues un poco imitando lo que hacían los enamorados con la dama. Bueno, pues si la dama tenía a alguien que la cortejase, pobrecita la monja, que no tenía nadie, pues tenía un caballero que iba a hablar, se supone que honestamente, no debía ser siempre tan honesto, por este soneto que cuenta Barrio Nuevo, que también la monja tiene, la monja del soneto tiene también su guasa, ¿verdad? Porque ojo lo que le pregunta, dice: preguntóle una monja a su devoto la cosa de este mundo más suave, ¿será animal, por dicha, pez o ave? Pues en todo tenía tan buen voto. El otro, que había sido gran piloto, sin desdeñar galera, barco o nave, le respondió: un compuesto de jarabe que las casadas llaman meliloto. Aquesta confección alambicada, destilada de cosas muy curiosas, la vida suele dar en ocasiones, y por el alambique destilada hace grande provecho a las hermosas, a fuego lento siempre de agallones. Esto con 1000 razones, Ovidio de Artemandi lo declara, y que las damas hacen linda cara. Pues maldades de este tipo, ¿no? Que el otro lo que le contesta es algo que destilan los agallones, que son 2 bolas de madera gordas que se usaban para hacer collares o rosarios, ¿verdad? Y que sale por el alambique, que da la vida en ocasiones, y que vaya el cachondeo que se traían los devotos con los galanes de monjas, con las monjas, ¿verdad? Además, hay una cosa muy graciosa luego en el libro, está muy limpio gracias a la colaboración de todos los amigos que ha dicho Santiago, ¿verdad? De ratas, de muchos errores míos, que mecanografío muy mal, que soy muy descuidado, pero mi gran amigo Santiago Blanco, que está allí, latinista y poeta él, aunque va a negarlo, ¿verdad? Leyó el libro y dice: ¿te he visto una errata? Oh? Y es que pone, donde tiene que decir galán de monjas, pone galán de mojas. Y digo, pues es una de las erratas que enriquece el texto, ¿verdad? Porque seguro que algo mojaba ese galán a base de las indicaciones que le daba su nota. Bueno, pues estos son un poco, no podríamos citar mucho más, pero he prometido brevedad porque es verdad que me apetece mucho la cerveza ya y no puedo negarlo, ¿no? Entonces, voy simplemente el resultado de todo esto lo leo simplemente. Yo creo, leído el libro de un tirón, aunque yo recomiendo leer un poco a la manera cortazariana, abriendo por un lado, por otro, porque como ya digo, el orden es totalmente azaroso y arbitrario, pues uno puede encontrar cualquier cosa interesante en cualquier página web. Pero si se lee en conjunto, me ha pasado a mí al leerlo y releerlo para corregirlo, para retocar cosas, yo creo que acaba configurando, es lo que me ha gustado a mí, lo que me animó a publicarlo. Si no por mucho que hubiese insistido a mis amigos, hubiese quedado más para colección mía particular, ¿verdad? Es que configura, me parece un fresco, un retablo muy interesante de lo que era la vida en los siglos XVI y XVII, de los personajes, personajillos, las formas de pensar, todo eso, ¿verdad? Creo que casi se puede leer casi con un hasta cierto toque narrativo, como una especie de novela coral, donde los protagonistas son todos y ninguno, ¿verdad? Pero que al final hay unas descripciones de hábitos, de comportamientos, de maneras de pensar, que a uno le sitúa en el siglo de oro. Lo leo rápidamente y así se hace una idea de qué va, porque también habla un poco del contenido del libro, y con esto creo que voy a parar, ¿no? Digo en mi epístola:
En breve verás deambular por estas páginas un tropel de poetas y poetisas de toda la haya, cada cual con su estilo propio y su peculiar andanza a cuestas, poetas sacerdotes, poetas profesores y poetas juristas, entreverados con poetas ampones, poetas soldados y poetas aventureros, autores exquisitos o chocarreros y autoras prestigiosas o enigmáticas, bardos acaudalados y bates paupérrimos. Aquí un malogrado escritor muerto en su cama rodeado de amigos cuando estaba festejando su supuesta sanación. Allá un deslenguado poeta ajusticiado en la horca. Acullá un infortunado autor asesinado a cuchilladas en casa de unos amigos. Y alrededor, o en medio o a la postre, porque enseguida descubrirás, escamado lector, que en esta enloquecida zarabanda barroca el tiempo y el espacio se me han ido diluyendo, sometidos a los fueros establecidos por mis bríos y a las premáticas dictadas por mi voluntad, una disputa entre poetas con vecinos que da con todos ellos en la cárcel, o un negro que pasa de ser esclavo a maestro de gramática, o un joven seductor que cree toparse con la muerte al desvelar el rostro de la mujer a la que acosa, o un religioso que no estima irreverente el celebrar en un soneto no ya los pechos de la Virgen, sino la leche que emana de ellos, o un vulgo convencido de que la peste declarada en Milán la han provocado envenenando sus cisternas unos esbirros a sueldo del rey de Francia. Lances, ideas, figuras, escenarios y esquemas mentales que en su conjunto, y a pesar del caos asumido, y aún diré que revoltosamente buscado como tributo debido a la época, acaban configurando a lo que creo un magnífico retablo de las formas de vida y la mentalidad de los hombres de los siglos XVI y XVII. Es un poco el contenido que van a encontrar aquí, disfrutando sobre todo evidentemente y por encima de todo de los versos de estos poetas. Ya digo que yo creo sinceramente que la mayor parte de ellos pues son magníficos, ¿no? Que muera yo, Eliseo, por tus ojos, y que gusten tus ojos de matarme. Que quiera con tus ojos alegrarme, y tus ojos me den 100.000 enojos. Que rinda yo a tus ojos por despojos mis ojos, y ellos, en lugar de amarme, pudiendo con sus rayos alumbrarme, las flores me conviertan en abrojos. Que me maten tus ojos con desdenes, con rigores, con celos, con tibieza, cuando mis ojos por tus ojos mueren. Ay, dulce ingrato, que en tus ojos tienes tan grande deslealtad como belleza para unos ojos que a tus ojos quieren. ¿Qué cosas son los celos? Mal rabioso. ¿De qué nace no mueren? De temores. ¿Qué teme aquel que ama? Otros amores. Pues ¿qué se le da a él? Traenle envidioso. Pues ¿qué le hace la envidia? Sospechoso. Y en sospechar, ¿qué teme? Disfavores. Y disfavor que causa 1000 dolores. Y con dolor que pierde su reposo. ¿Con quién toma contento? Con ninguno. Pues no hay reír en él muy falsamente. ¿En qué entiende ese hombre? En ser espía. Pues ¿qué es su condición? Ser importuno. ¿Qué saca de eso tal? Cansar la gente. ¿Y quién le trae así? Su fantasía. A un hombre que fundó un convento de monjes en un desierto y se entró con ellos a acabar la vida. Es cierto el fin del hombre y es incierto, mas no fue incierto en ti ni ejecutivo, pues antes de llegar su golpe activo, tú, empezando a morir, le hiciste cierto. Vivo te fue sepulcro ese desierto, muerto, nuestra memoria te es archivo. No ha menester vivir para estar vivo, quien no aguardó a morir para estar muerto. La muerte edad mejor nos apercibe, que la vida es violencia desmentida, que el llegar al acierto nos divierte. Pues si muriendo lo mejor se vive, solo empezó temprano a tener vida el que se supo anticipar la muerte. Estando para darse el fiero asalto el Papa y florentines de otro bando, el cardenal de España iba esforzando y quitando a la gente el sobresalto. Con valerosa voz les dijo: ¡alto! Soldados, ¿qué teméis? ¿Qué estáis dudando? Cuantos aquí murieseis peleando vais a cenar con Cristo al primer salto. Y sin que un solo punto más aguarde, se sale del ejército y camina. Dícenle: Monseñor, volvé al alarde y gozaréis de cena tan divina. Respondió el cardenal: comí algo tarde y así no tengo gana tan ahína. Rapándoselo estaba cierta hermosa, hasta el ombligo toda remangada. Las piernas muy abiertas y asentada en una silla ancha y espaciosa.
Mirándoselo estaba muy gozosa, después que ya quedó muy bien rapada. Y estándose burlando descuidada, metióse el dedo dentro de la cosa, y como menease las caderas, al usado señuelo respondiendo, un cierto sabordillo le dio luego. Mas como conoció no ser de veras, dijo: cuitada ya, ¿qué estoy haciendo? Que no es esta la leña de este fuego. En segura pobreza vive Humero, con dulce libertad, y le mantienen las simples aves, que engañadas vienen a los lazos y ligas sin recelo. Por mayor suerte no importuna el cielo, ni se muestra envidioso a la que tienen los que con ansia de subir sostienen en flacas alas el incierto vuelo. Muerte tras luengos años no le espanta, ni la recibe con indigna queja, mas con sosiego grato y faz amiga. Al fin, muriendo con pobreza tanta, ricos juzga a sus hijos, pues les deja la libertad, las aves y la liga. ¿Para qué quieren más?